Martes 12 de septiembre de 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Miguel Carvajal, ministro de Defensa, secretario de Gestión Política encargado. El presidente Lenín Moreno analiza convocar una consulta popular para entidades transparentes que garanticen el control de lo público y una democracia sin caudillismo. ¿Apoyo popular para la cirugía mayor contra la corrupción? Lo veremos. César Carrión, asambleísta de Creo, llamado al superintendente de bancos para que informe de controles al BIES y el destino del dinero de los trabajadores ecuatorianos, así como del control a la ruta del dinero en coimas y lavado de activos. También nos acompaña Paola Vintimilla, asambleísta nacional del PSC. La consulta popular ante una democracia bloqueada en la lucha anticorrupción y la recuperación de derechos y garantías. El apoyo de la oposición a esta consulta. ¿La rentabilidad política solo será para Alianza País? Lo analizaremos. Siga con nosotros. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. El cambio de estilo gobernante da espacio al diálogo con todos y hasta a la discrepancia sin sanciones por el Comité de Ética y Disciplina de Alianza País. Se vienen días decisivos. El 3 de octubre culmina la instrucción fiscal contra el vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita con Odebrecht. El presidente de la República presentará a la Asamblea Nacional la Proforma 2018 y un proyecto de ley de urgencia económica que implemente las propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Está con nosotros Miguel Carvajal, ministro de Defensa, encargado de la Secretaría Nacional de Gestión Política. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo cordial a la distancia, un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos miran. La Secretaría de Gestión Política fue creada para reemplazar al Ministerio de Gobierno, coordinar acciones con la Asamblea, con los gobiernos autónomos descentralizados y con las agrupaciones políticas. El vicepresidente de la República, sin funciones, ha de hecho asumido la presidencia de la Directiva Nacional de Alianza País, que emitió un comunicado condicionando la consulta popular y los logros de los diálogos del gobierno. ¿Se tomará alguna acción contra la secretaria ejecutiva de Alianza País, que convocó a esta reunión sin consultar al presidente del movimiento, a Lenín Moreno? No, de ninguna manera. La convocatoria a la Dirección Nacional de Alianza País, ya que me pregunta por este tema más interno, es facultad de la secretaria ejecutiva del Movimiento País, y el presidente del Movimiento País, que es Lenín Moreno, en funciones, fue invitado pero no pudo asistir, de tal manera que yo no le veo allí ningún problema. Como usted bien dijo al iniciar esta entrevista, los ambientes políticos, democráticos, en donde se pueden expresar opiniones de la ciudadanía sobre temas políticos, culturales, ambientales, son mucho más livianos, llamemos así. Y lo mismo ocurre dentro de Alianza País. Hasta hace 4 meses, expresiones de asambleístas, de dirigentes, expresiones públicas, me refiero, discordantes, diferenciadas de la política nacional, no eran, llamémoslo así, muy usuales, no eran muy usuales. Ahora aquello es mucho más abierto, y a mí personalmente me parece que eso es saludable. Debe haber siempre absoluta libertad para el debate político, para el debate sobre las creencias, sobre las opiniones diversas en un país como el nuestro, en un país democrático, en un país diverso. Y lo mismo tiene que expresarse, en mi opinión, dentro de las organizaciones políticas, evidentemente dentro de los márgenes programáticos, ideológicos, de tal manera que a mí me parece eso un avance en la maduración democrática, y ojalá seamos capaces de continuar con un avance de esa naturaleza. El presidente Lenín Moreno el viernes en Tena reiteró un anuncio, pero también formuló una recomendación, aunque semanas antes había advertido sobre las recomendaciones. Veamos lo que dijo. Le he manifestado a Gustavo, le he manifestado al señor Contralor
subrogante que está encargado de la función. Le he manifestado al señor fiscal, le he manifestado a la función de transparencia y control social que tienen total autonomía e independencia para cumplir con su función. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. Jamás. Si un presidente de la República dice, el Carlos Pérez es inocente, las funciones le pueden tomar casi como que es un dictamen, pues. Por eso el presidente debe ser independiente. ¿Es esto una contradicción? ¿Cuál fue la intención del presidente? No, no es ninguna contradicción. El presidente Lenín Moreno ha planteado reiteradamente, como parte de la política de nuestro gobierno, el respeto absoluto al funcionamiento, al desarrollo, a la toma de decisiones de todas las funciones del Estado. Eso más de una vez inclusive ha causado un poco de resquemores internos, pero el llamado ha sido siempre al respeto a la autonomía de las funciones del Estado. Eso no quiere decir evidentemente que no se reconozca la capacidad personal de varias personas, como de Gustavo Yal, por ejemplo. Y yo creo que ese es el ámbito. Pero lo que nosotros recalcamos en varias ocasiones son varios de los principios que dieron origen a Alianza País como un movimiento político ciudadano de expresión amplia, que tenga en su programa varios objetivos que fueron desarrollados durante los últimos 10 años de la historia de nuestro país con el presidente Rafael Correa. Y esos principios, esos rumbos que se han planteado son irrenunciables para nosotros. Entre ellos, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza, por la soberanía, pero también la lucha por la democracia, por el desarrollo productivo, por el ejercicio pleno de las libertades y también el desarrollo de la institucionalización. Y desarrollo de la institucionalización. Ahora, precisamente por eso el presidente Lenín Moreno está analizando convocar a una consulta popular que permita impulsar la gobernabilidad de la República, y lo anunció así con los siguientes propósitos, corroborando también lo que usted está señalando. Veamos. Qué bueno que se haya activado la deliberación. De eso se trata la democracia. Realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Qué bueno que se abra un diálogo nacional sobre estos temas. Entidades transparentes que garanticen el control de lo público, y el presidente. ¿Significa eso llenar en la Constitución el vacío de la integración del Consejo de Participación Ciudadana? Requisitos que garanticen despartidización y pluralismo deben llenar las autoridades de control, los integrantes del CNE, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional. El diálogo va enderezado hacia eso, hacia una consulta popular que plantee esos temas de fondo. Decía que parte de los objetivos de Alianza País originalmente y durante todos estos años ha sido el desarrollo de la institucionalización democrática. Reconocer los avances que hemos tenido en materia social, política, institucional estos años es fundamental. Pero asimismo es fundamental reconocer las deficiencias, reconocer los errores y tener la voluntad política para corregirlos, siempre con una mira de desarrollo democrático. Eso implica que, por ejemplo, el impulso de los diálogos haya sido una iniciativa, un instrumento fundamental para escucharnos más los distintos ecuatorianos, los empresarios. Ayer tuvimos diálogo con la CONAIE por tercera vez en estos 3 meses, con las organizaciones de la economía popular y solidaria, con las organizaciones sindicales. El diálogo es para eso y para recoger una serie de opiniones, de criterios que pueden ser parte eventualmente de la consulta popular que se está analizando. ¿Qué es lo que buscamos con estos instrumentos? Mejorar la normativa en función de la participación ciudadana, de mayor democracia, de corregir cualquier problema que haya debilitado los organismos de control del Estado. Hemos visto varios problemas en estos meses ligados a corrupción y transparencia, pues ese es también uno de los objetivos iniciales
de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, que hay que mantenerlos. Nosotros vamos en función de la lucha contra la corrupción, en función de la lucha por la independencia plena de las funciones, a estar siempre atentos, respetuosamente vigilantes del cumplimiento de las funciones del Estado, pero esto es una demanda fundamental. Pero para de la eso sociedad. es fundamental también algo que ha señalado el presidente Lenín Moreno, o sea, una democracia sin caudillismos, porque los caudillos interfieren obviamente con esas intenciones de una democracia más abierta. ¿Implica enmendar eso la enmienda de la reelección indefinida, volviendo a la reelección por una sola vez que en 2008 aprobó el pueblo en referéndum? Algunos sectores han planteado esa iniciativa, vuelvo y repito, se están analizando. Recién a fines del mes de septiembre se conocerán los resultados sistematizados de las distintas consultas, tanto la presidencial como las sectoriales y las intersectoriales, y el presidente de la República podrá analizar esos resultados y plantear las opciones. Nosotros siempre hemos sido adversos a toda forma de caudillismo porque termina deteriorando la institucionalidad, pero también distinguimos caudillismos de liderazgos y de liderazgos fuertes como los que ha tenido el país. En todo caso, siempre estaremos apostando por mayor democracia y eso implica mayor desarrollo de las instituciones democráticas y de la participación social. Y siempre estaremos apostando y reclamando la agilidad, funcionamiento oportuno, en este caso de la justicia ecuatoriana, para enfrentar los problemas también de corrupción. En eso vamos a tener una posición absolutamente frontal. Frente a lo que dicen los sectores de Alianza País, que están en desacuerdo con ciertos planteamientos del presidente Lenín Moreno, resulta que en el fondo la rentabilidad política de esta consulta será para su proponente, para Lenín Moreno. Esto implica entonces que la consulta está dirigida a mejorar el modelo político de Alianza País y a afianzar el nuevo liderazgo político de Lenín Moreno. No, nosotros no estamos pensando en la consulta popular, que es un recurso constitucional. No lo estamos pensando en función de réditos del presidente Lenín Moreno, ni en función de réditos del movimiento Alianza País. Pensamos en los réditos de la democracia. La sociedad ecuatoriana es una sociedad diversa que tiene que escucharse, tiene que reconocerse en sus diferencias. Y eso implica el funcionamiento de las instituciones, pero también una voluntad política de todos los sectores para enfrentar los retos de la economía, para enfrentar los retos de la defensa de la dolarización, los retos de confrontar la pobreza y sobre todo el reto permanente de una construcción democrática que siempre es demandante, que siempre es cambiante, que nunca es estática. Aquí no buscamos el rédito político del gobierno ni el rédito político de una organización, no. Aquí buscamos cómo mejorar y profundizar la democracia y eso se hace con más democracia. Miguel Carvajal, secretario nacional de Gestión Política encargado. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. La semana pasada, la abogada de la parte acusadora contra el exasambleísta Galo Lara, Tania Vázquez, ejerció su derecho a la réplica sobre lo afirmado por el abogado Juan Vizueta, defensor de Galo Lara, respecto al testigo presentado por la Fiscalía en el juicio y la persecución política contra Lara. Ahora, el abogado Juan Vizueta ha solicitado el derecho a la réplica a la abogada Tania Vázquez. Escuchemos. Si es que damos lectura a la sentencia emitida por la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Ecuador, en ningún momento se toma el testimonio de Cedeño, que es precisamente el que refiere el abogado Vizueta, en ningún momento toman ese elemento como elemento incriminatorio para revocar la sentencia del tribunal en la que se le confirma inocente en realidad al doctor Galo Lara, y revocar esa sentencia y confirmar la responsabilidad del señor Galo Lara. No podemos olvidar que esto se trata de un crimen atroz en el que murió un niño de apenas 4 años degollado, una mujer que fue ultrajada sexualmente y que murió con 27 machetazos en su cuerpo, y un hombre que tenía más de 30 machetazos en su cuerpo que luego fueron
llevados hasta el río, y para evitar que se dé con los autores de este delito, pues intentaron quemar la vivienda donde vivían estos ciudadanos. Quiero dejar claro que el Estado ecuatoriano, a través de Fiscalía General del Estado, en ningún momento presentó recurso de apelación. Fue la acusación particular la que presentó el recurso de apelación como un derecho fundamental que consagra la Constitución, el recurrir el fallo. Si es que Galo Lara fuese un perseguido político, el Estado ecuatoriano hubiese actuado como perro de caza tras su presa y por lo menos hubiese interpuesto el recurso de apelación de la sentencia donde se le confirma inocente a Galo Lara. Si el Estado ecuatoriano no hizo eso, ¿de qué está hablando el señor Vizueta? ¿De qué persecución política está hablando? La abogada de la acusación del caso Quinsaloma no actúa con la verdad, al haber afirmado que el testimonio de Alex Cedeño Molina no fue considerado como elemento incriminatorio para sentenciar a Galo Lara, cuando lo cierto es que, a foja 65 de la infame sentencia, consta que dicho testimonio fue un elemento que acogió la sala para condenar a Galo Lara. Por otro lado, ella demuestra no conocer de derecho, puesto que, al no contar con pruebas que demuestren la culpabilidad de Galo Lara, recurre a la alarma social que ocasionó este caso. De esta forma, pretende justificar que es culpable. No basta que un hecho sea atroz para condenar a un hombre. Es necesario contar con pruebas, y en el caso de Galo Lara no existe una sola. Así también, ella niega la condición de perseguido político de Galo Lara, cuando demostrado está que con el dinero de los ecuatorianos se hicieron más de 300 cadenas de radio y televisión contra Galo Lara, por parte del gobierno del presidente Correa, para presentarlo como un delincuente común, disfrazando de esta forma su verdadera condición de perseguido político. Y no solo ello, sino que se lo mantuvo descalzo más de un año en el centro penitenciario. Se le quitó su Biblia y se le despojó de su medidor de azúcar necesario por su condición de diabético. Su mayor argumento para afirmar que Galo Lara no es un perseguido político es que la Fiscalía General del Estado no impugnó la sentencia que lo declaró inocente, cuando es precisamente ese hecho el que demuestra su condición de perseguido político, ya que si la Fiscalía no apeló la sentencia fue porque estuvo conforme con dicha decisión. Al volver, César Carrión, asambleísta de Creo por Cotopaxi, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos. Llamado al superintendente de bancos a la asamblea para que informe sobre el control a los fondos del IES, fondos previsionales cerrados y triangulación bancaria con paraísos fiscales. Siga con nosotros, ya regresamos. Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales. Así lo dijo Mahatma Gandhi, político y pensador indio. El asambleísta César Carrión ha solicitado la comparecencia del superintendente de bancos a la Comisión de Derechos Colectivos para informar sobre el manejo de los fondos del BIES y de los fondos complementarios previsionales cerrados, así como de la ruta del dinero hacia los paraísos fiscales. César Carrión, asambleísta de Creo por Cotopaxi, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días, televidentes. Efectivamente, la semana pasada hemos realizado el pedido de la presencia del superintendente de bancos, el economista Cristian Cruz, para que explique al pueblo ecuatoriano, no solamente a los asambleístas, cómo se movía el sistema económico entre estos bancos fantasmas, como es el Banco Capital, el Sign Bank y esas transacciones obscuras del Banco del Austro. Ahora, que el IES sea, aparte de eso, también usted pidió información sobre el IES, porque el IES sea el fondo rotativo del presupuesto general del Estado. Ha ocurrido con todos los gobiernos y se ejecuta a través de bonos del Estado. En cuanto a su reserva de libre disponibilidad depositada en el Banco Central, por la información estadística del propio Banco Central, se observa que carece de activos líquidos. ¿Cumple la superintendencia en controlar que los fondos depositados en el Banco Central estén respaldados por activos líquidos? Mire, todas esas irregularidades que no explicaron en su debido momento. Usted recordará cuando el presidente dijo: al IES no le debemos ni 2 centavos de dólar. Sin embargo, pasa el tiempo y la Contraloría manifiesta que hay un
faltante de 2.800 millones de dólares que debían haberle otorgado al IES. El IES ha sido manejado alegremente como caja chica. Además, el superintendente de bancos debía haber dado cuenta a la ciudadanía sobre todos estos manejos irregulares del movimiento económico del IES, del BIES y de todos los bancos, de las cooperativas, de los seguros. Pero sin embargo no se ha escuchado en absoluto al señor economista Cristian Cruz, que debía haber informado en su debido momento. Nosotros estamos pidiendo una serie de datos para que explique en la Comisión de Derechos Colectivos a donde ha sido convocado. Ahora, respecto al asunto de los paraísos fiscales que usted tocaba, en la Asamblea Nacional, Alianza País ha dado prioridad al discurso anti-paraísos fiscales para combatir el lavado de activos. Pero según las delaciones de Odebrecht, el pago de decenas de millones de dólares en coimas a funcionarios públicos en el periodo 2010-2016 se realizó también con efectivo, con dinero triangulado en el sistema financiero nacional por bancos domiciliados en paraísos fiscales. Ha pedido también información sobre estas actividades al superintendentes. ¿El caso del Capital Bank es el único o habría otros casos? Mire, hay una unidad de investigación financiera, la UAFE. Tampoco ha cumplido su rol. Quizás sea una pantalla nada más, porque para justificar con el GAFI, un grupo financiero internacional, se creó esta unidad de investigación, pero tampoco ha dicho a la ciudadanía ni ha informado nada respecto a este movimiento inusual de movimientos de cuentas de entrega de coimas a través de estos bancos fantasmas, como es el Banco Capital, Saimbank, y que tiene relación con el Banco del Austro. Precisamente sobre lo que usted señala hay algo muy interesante. El 21 de julio del 2016, por la preocupación de Alianza País por los paraísos fiscales, se promulgó en el registro oficial la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos, que establece una serie de obligaciones para los bancos y crea en su artículo 11 la Unidad de Análisis Financiero y Económica adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica. Para cumplir la función de prevención y erradicación del lavado de activos, a lo que también se dedican los funcionarios corruptos del Ejecutivo, ¿debe estar esta unidad en la función ejecutiva, en el Ministerio Coordinador de la Economía, o pasar a la Fiscalía o a la Superintendencia de Bancos? Bueno, esta unidad, la UAFE, es de la Superintendencia de Bancos, es la Unidad de Análisis Financiero y Económica, la que tenía que realizar la investigación de la ruta de todos los dineros, no solamente de un solo banco, en este caso del Banco Capital o el Banco del Austro o el Saibank propiamente, sino de todos los entes financieros. Pero sin embargo no se ha escuchado ninguna información al pueblo ecuatoriano, a los afiliados del IES, por decir un ejemplo. Eso ya lo conocemos, pero digo, el hecho es de que esta unidad está en el Ejecutivo. Entonces hay una posición de Alianza País de poner todo lo malo en el sector privado, como que los pillos están en el sector privado. Pero el delito de peculado, los delitos económicos contra la administración del Estado son como el adulterio. O sea, hay dos. Los dos son corruptos. Es como que ahora que denuncian defraudación en las aduanas, pero ¿qué hizo la aduana durante años para controlar las defraudaciones? Entonces el caso es, ¿debe estar esta unidad dentro de la función ejecutiva o en otra función del Estado? Mire, todo eso amerita una nueva consulta. El Consejo de Participación Ciudadana ha nombrado al superintendente de bancos, la discrecionalidad del mismo gobierno de tener a la UAFE como dependencia directa del Ejecutivo, que son parte del encubrimiento de toda esta trama de corrupción a lo largo de esta década que hemos vivido. No solamente corrupción es malversar los fondos públicos o recibir las coimas, también es corrupción dirigir desde el Ejecutivo la justicia. Nosotros hemos tenido una situación grave, la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. En el tema del 30 de septiembre, por ejemplo, tenemos aquí al cabo Marcelo Bonifaz,
sentenciado a 12 años de Vamos a prisión. hablar sobre el llamado superintendente de bancos. Porque, por ejemplo, hay Pero es otras cosas importante muy este tema. Debe el superintendente... Alfredo. Perdón, dígame. Alfredo, esto es importante. Hay un sentenciado a 12 años de prisión y muchos policías, cientos de policías injustamente sentenciados, cuando esta persona es inocente y está purgando 12 años por el tema del 30 de septiembre y ya sabemos quién es el autor intelectual y directo de esta irresponsabilidad del 30 de septiembre. Yo exijo y he pedido una carta... Pero ese es otro caso, del caso del 30 de septiembre y todos esos procesos que hay alrededor del 30 de septiembre. Usted mismo fue víctima de eso. Pero volviendo al superintendente, debe responder el superintendente sobre el traspaso del Banco Central al Ministerio de Finanzas de las reservas de libre disponibilidad de gobiernos autónomos, IES y bancos privados. Porque ese es un problema típico del superintendente y lamentablemente ni siquiera la oposición se ha preocupado antes de esto. Por eso le pregunto qué es lo que va a comprender esta comparecencia, si ya ha sido aceptada, si se va a tramitar, si lo han invitado ya al superintendente. Mire, una vez que se presente el señor superintendente de bancos, ya hemos enviado las preguntas en detalle y él tendrá que responder y daremos a conocer a la ciudadanía la forma como ha cumplido su función, su papel desde su posición como superintendente de bancos y seguros. Él, que estamos viendo todos los ecuatorianos, parece que no ha cumplido su papel, su rol como superintendente y estamos a la expectativa de la presencia dentro de esta comisión. César Garrión, asambleísta de Creo por Cotopaxi, gracias por su participación en Contacto Directo. Bueno. Liberen a los presos. Liberen a los presos. Más adelante, Paola Vintimilla, asambleísta nacional del PSC. Apoyo a la consulta popular que propone el presidente Lenín Moreno. ¿Debe la oposición apoyar una consulta popular cuya rentabilidad política sería para Lenín Moreno y Alianza País? Lo analizamos cuando volvamos. Siga con nosotros. Paola Vintimilla, asambleísta nacional por el PSC. Buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, estimado Alfredo, a todos los que nos escuchan, que tengan un excelente día. ¿Por qué apoya la iniciativa del presidente Lenín Moreno de convocar a una consulta popular? Bueno, la bancada del Cambio Positivo lo hemos hecho desde que estábamos como candidatos. Desde la campaña electoral nosotros nos hemos hecho eco, y que quede claro, eco de un pedido ciudadano sobre la consulta popular. Es momento de que la ciudadanía se pronuncie, tiene todo el derecho, así como nosotros los políticos tenemos todo el derecho de pronunciarnos sobre lo que debería ser esa consulta popular y las preguntas que se deberían hacer. No por eso marcamos una agenda, ni mucho menos, simplemente damos nuestra opinión. Entre todos los candidatos presidenciales, efectivamente, Lenín Moreno fue el único que no propuso convocar a consulta popular. Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano, proponía una consulta para que el pueblo autorice a la Asamblea realizar cambios en la Constitución. Actualmente, en la situación actual, se requiere que sea el pueblo quien determine esos cambios para que la Asamblea legisle de acuerdo a lo que ordene el pueblo. Yo creo que Lenín Moreno no lo hizo porque no sabía la realidad que estaba viviendo el país. Luego de que nos dijo de que la mesa no estaba servida, luego de que nos dijo que la corrupción había llegado a niveles exorbitantes, es cuando se da cuenta de que se necesita una consulta popular para justamente desmantelar todo ese hiperpresidencialismo que se ha llevado durante estos 10 años. Alfredo, la semana pasada yo hice una exhortación en la Asamblea Nacional para que apoyemos como asambleístas a esta consulta popular. ¿Y qué pasó? Votaron en contra. Ni siquiera se dieron el trabajo de leer la resolución. Están así porque mintieron y mienten y siguen mintiendo los asambleístas. Esta es la exhortación que yo presenté. Yo no hablo en ningún momento en esta exhortación, en ningún momento sobre la disolución del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, así es como ellos se escudan de haber votado en contra de esa resolución donde solamente pedía el apoyo a Lenín Moreno para que se realice la consulta popular. Claro, es muy interesante lo que usted señala, porque es verdad que es necesaria la consulta popular, absolutamente. Pero el trasfondo político también es interesante cómo se mueve, porque los candidatos de oposición proponían la consulta popular
para cambiar el modelo político y económico de Alianza País. En consecuencia, si hay consulta y si la propone Lenín Moreno, a Alianza País no le conviene apoyarla lo que proponga la Constitución, porque es Lenín Moreno quien propone la consulta. En consecuencia, sería para mejorar el modelo y no para cambiarlo. Ahora, esto determinaría que la rentabilidad política de la consulta es para Lenín Moreno y Alianza País. La situación del país está por encima de intereses partidistas, de rentabilidades políticas, de mandar correr ese riesgo político de apoyar la consulta. Estimado Alfredo, con la consulta popular no solamente Lenín Moreno se va a ver beneficiado, más que nada el pueblo ecuatoriano. Todos nos vamos a ver beneficiados, porque lo que exigimos es más transparencia. Por eso lo que pido en la resolución es un mecanismo diferente, por ejemplo, para la elección de los órganos de control. Eso es otra cosa, eso es lo que el presidente de la República quiere hacer. Quiere mayor transparencia, quiere una fiscalía, quiere una contraloría independiente, un Consejo Nacional Electoral diferente, y para eso se tiene que desmontar todo esto. La única manera de hacerlo, la más rápida, la más eficaz, es la consulta popular. Alianza País lo que quiere hacer con este llamado a una constituyente es crear un caos y una desestabilización política del presidente Lenín Moreno. Tienen que tener muy claro eso. Eso es lo que pretende Alianza País, un puñado de asambleístas, no todos, pero sí un puñado fuerte de asambleístas, eso es lo que quiere. Pero es que eso, si se pone a ver bien las cosas, es irrealizable. Porque si es un puñado de asambleístas no lo pueden hacer. O sea, el único que está en capacidad de hacerlo directamente, de no recoger firmas, de no tomar decisiones, de no necesitar decisiones en la Asamblea, es el presidente de la República. Por eso le digo que es verdad, que es cierto que se necesita la consulta. Y si es verdad, además, que existe ese riesgo de que quien se beneficia políticamente de la consulta. Por otro lado, lo importante es asegurarse de que sea bien hecha, de que realmente se pregunten las cosas que interesan al país. ¿Es eso lo importante? Es eso lo importante, es por eso que el presidente ha acudido al diálogo. Yo creo que con todos los sectores que se ha reunido, ayer se reunió con la CONAIE, se ha reunido con el FUT, se ha reunido con varios sectores, con grandes empresarios, con microempresarios. Es importante que se reúna absolutamente con todos para que pueda sacar un análisis de lo que es lo que la ciudadanía está pidiendo, qué es lo que el pueblo necesita. Y lo que necesitamos es tan sencillo como transparencia en los órganos de control. Lo que necesitamos es que esto pase, que todo este entramado de corrupción se logre esclarecer de una vez por todas. Por eso es importante también que se haya llegado a un acuerdo con Carlos Pareja y Yanuseli, que esto pase para que podamos enfocarnos en lo realmente importante, que es la falta de empleo. Todo hasta ahora está caminando de buena manera. Sin embargo, la parte económica del país sigue en las mismas. No hay todavía un pronunciamiento, no sabemos si se va a eliminar el anticipo a la renta o se le va a hacer de otra manera. No sabemos si se va a eliminar gradualmente o para siempre el 5% de salida de capitales. Hay muchas cosas que tenemos en duda. Así que es importante que ya pasemos todo esto para que la Asamblea no se siga deteniendo en este proceso de fiscalización únicamente y tomemos acciones en otras cosas. Esta es la posición de Paola Vintimilla, asambleísta nacional de la Alianza del Partido Social Cristiano. Si me permite, solamente para concluir, pedirle a la ciudadanía que no pierda la fe en las instituciones. Quienes se equivocan son las personas, esas personas que se han arrodillado ante el poder para que estos sean juez y parte. No perdamos la fe en el país. Nada más. Gracias. Gracias, Alfredo. Y buenos días. Solo para concluir, Alfredo, y decirles a todos ustedes que mañana nos veremos a la misma hora aquí en Contacto Directo. Que tengan un muy buen día. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.